Bueno, vamos ahora en esta conferencia a estudiar también con cosas muy concretas esa columna que salva a la Iglesia, que es la Eucaristía, en ese sueño de Don Bosco que se aparece como dos columnas en el mar, la Virgen María y la Eucaristía, que salvan al barco de la Iglesia. Y como dije, voy a entrar en cosas ya directamente muy concretas, porque tengo delante una carta pastoral de un cardenal español, Cañizares, arzobispo de Valencia, que se atreve a decir cosas que hoy día difícilmente uno las va a encontrar. Cada vez es más difícil hablar abiertamente de las cosas de Dios, y este cardenal es tan valiente pues que ya en alguna ocasión han estado a punto de juzgarlo y amenazarlo con una pena, tal vez cárcel, y tuvieron que hacer muchas firmas pues para que lo dejaran en paz, ¿no? Es muy valiente. Fue hace unos años prefecto de la Congregación para la Doctrina de los Sacramentos y del Culto Divino en la Santa Sede, en Roma. O sea, imagínense qué altura de cardenal escribió esta carta pastoral, que yo ahora les voy a leer a trozos, no entera. Aunque no es el obispo de esta diócesis, pero si lo dice un cardenal de la Iglesia, pues esto se ha de tener en serio, ¿no? Esto es doctrina segura. Voy a empezar con el encabezado. Queridos hermanos sacerdotes, queridos todos, dice el cardenal. Esto es un documento de este año, 2018, es reciente, calentito, no es de hace 20. Os escribo esta carta con todo cariño y con la normal preocupación y máximo interés de que los templos sean casas de oración y no se conviertan o convirtamos en lugares profanos. Y ahora va tratando diversos puntos. Dice en el segundo párrafo: hemos de insistir en la catequesis el sentido significado del templo como morada de Dios y lugar de encuentro con Él. Y esta catequesis la va a desarrollar en lo que sigue del documento. Esto que yo les voy a explicar es para que ustedes, cuando vayan a sus respectivas parroquias, lo pongan en práctica, aunque sean los únicos de todos los que vayan a esa iglesia, para dar testimonio. Hoy día, como la gente suele ser muy orgullosa, pues cuando les llama la atención de palabra, pues enseguida se enfadan, se indignan, pero también se puede llamar la atención sin decir nada con el ejemplo, y eso suele tener mejor resultado. Pues eso es lo que yo les pido a ustedes, que se note que vienen a un retiro con tanto sacrificio como vienen, porque a mí me admiran de verdad el verles acá, que tienen que hacer un viaje por transporte público de más de una hora, que muchas de ustedes pues ya tienen sus años, y aún así vienen con ilusión haciendo ese sacrificio, pues realmente eso se va a ver el fruto después en cada parroquia donde vayan, con su comportamiento. Alguna lo verá y dirá: oye, ¿dónde te enseñan eso? A ver si aquí tenemos todos los bancos llenos algún día. Empezamos con el primer tema. Ya verán qué cardenal más valiente. Van a escuchar cosas que a lo mejor hace décadas que no entran por sus oídos de parte de un pastor. Miren. Primero trata del silencio. Vengo observando desde hace tiempo que es necesario esforzarnos todos en que en las iglesias o templos sean de verdad casas de oración. Habrá que cuidar mucho el silencio. El silencio se ve alterado con excesiva frecuencia e indebidamente en el rito de la paz, también al final de la celebración y a veces incluso al entrar en el templo.
¿Cuántas veces hemos visto que antes de la misa, cuando quedan 5 o 10 minutos para empezar, la gente entra en el templo, un jolgorio ahí? Si alguien quiere aprovechar ese tiempo que va a la misa para estar un ratito en oración antes de que empiece el sacerdote, no puede, porque está escuchando la vida del vecino que habla, pero como yo ahora, a todo pulmón. Entonces ustedes den ejemplo ni en voz alta ni en voz baja. Cuando entren en la iglesia, nada, a no ser una cosa que le preguntan a alguno y es en voz bajita, bueno, ya. Y si alguien ya ven que les quiere decir algo más y que requiere tiempo, ustedes, nadie les puede obligar a quitarse su disciplina y decir, bueno, mire, vamos afuera y ahí hablamos. Oiga, no se puede aquí dentro. Mire, es que es mi costumbre. Yo no le voy a corregir a usted, pero es mi costumbre que yo en la casa del Señor prefiero no molestar a otros que a lo mejor quieren oración. Vámonos afuera. Lo del rito de la paz lo veremos después, que lo vuelve a tocar el cardenal, que es muy interesante. Y después, cuando termina la misa, también se vuelve a armar un jolgorio ahí, pues ustedes, después de haber recibido la comunión, cosa que hace poquísima gente, quédense un ratito más en la iglesia haciendo acción de gracias, porque las especies sacramentales que recubren, diríamos, la realidad del contenido del sacramento, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, esas especies sacramentales que solo son accidentes, como un espejismo, diríamos en el estómago se tarda entre 15 y 20 minutos de destruir. Y mientras hay especie sacramental, mientras hay apariencia de pan y apariencia de vino, que no es ni pan ni vino, pero hay apariencia, ahí está el Señor. Entonces, en esos 15, 20 minutos después de haber comulgado, ustedes hagan lo posible por estar ahí haciendo oración, aunque la gente esté alrededor, bueno, pues por lo menos ustedes hacen de su parte y el Señor les va a ver desde el cielo y desde el fondo del corazón que le quieren de verdad, que le están dando gracias por un don tan grande, y les va a transformar en Jesús. Otra cosa es lo que me dicen muchos, es que viene el sacristán con las llaves y nos echa de la iglesia. Bueno, ahí ya no hay más remedio, no se va a pelear con él. Sale de la iglesia y procure, en la medida que pueda, llevar silencio hasta que llegue a casa, porque lleva al Señor en el corazón. A veces los sacerdotes no pueden hacer eso porque justo terminan la misa, eso me ha pasado a mí muchas veces en las parroquias, y ya entra la gente que si misa, que si tal, que si cual, y claro, es muy difícil decirles, espérese usted 10 minutos más, muy difícil. Pero bueno, el Señor ya lo comprende. En cambio, ustedes lo tienen mucho más fácil, para intentarlo, y dar buen ejemplo. Ahora va a ver el cardenal el tema de las posturas en la iglesia. Con esto que yo voy a decir, no he mirado a nadie, de los que están aquí. No he mirado a nadie, no va por ninguno de ustedes. Si alguno cae en esto, sepa que es pura casualidad del que lo estoy diciendo ahora, pero no se sienta aludido, no se sienta. Dice el cardenal, durante la misa guardamos las posturas que correspondan con toda devoción y respeto. Durante la misa y mientras estamos en la iglesia. Lo de las posturas en la misa lo vamos a ver poquito después. Pero sí que quiero decir algo que he visto muchas veces en otras personas y en otros lugares. Y es, por ejemplo, que cuando uno se sienta en el banco, a veces pues tiene la costumbre por comodidad de poner los pies en el reclinatorio. Y claro, ensucia el reclinatorio y luego cuando llega otro a arrodillarse se ensucia también la ropa. Entonces es una muestra de caridad de decir, bueno, no, o si acaso me traigo yo una cosita para que la ponga encima de esa telita en el reclinatorio si es que no necesito porque tengo varices y lo que sea, pues me pongo una telita encima del reclinatorio y ahí pongo los pies y así no ensucio el reclinatorio. Ahora viene lo del rito de la paz. Dice el cardenal, llega el momento de la paz y se arma un lío, un rumor, a veces como poco respetuoso, y al final de la celebración el guirigay que se arma es el que es y como es. Fíjense el cardenal qué manera de hablar más coloquial, hasta juvenil, tiene muchas expresiones.
Vamos a ver el tema del rito de la paz. Según el número 82 del ritual, del misal, que está ahí, bueno, ahora lo tenemos bajo el Santísimo Sacramento, que me sirve como pedestal, ¿no? Porque no me cabía el otro, fue una cosa que no me esperaba, pero está ahí, debajo del Señor. Yo en el retiro de Zaragoza lo saqué, lo abrí y lo leí el número y todo, para que vean que no miento. Pero en el número 82 de la Ordenación General del Misal Romano, que está en el misal que usamos en la misa, nos dice que es conveniente cuando se da la paz darla solo a los que están más cercanos y sobriamente. ¿Cuántas veces hemos visto eso de que cuando uno va a dar la paz se recorre 4 o 5 bancos? Y lo hace con muy buena intención y no quiere molestar, sino todo lo contrario. Pero claro, es lo que dice el cardenal, ¿no? Estamos en la misa y se arma mucho jaleo. Y justo es antes de recibir la comunión, que es cuando más tenemos que estar recogidos. Entonces, eso dárselo al de al lado, al del otro lado, el de delante si se gira pues también se la doy, a los de cerquita, y con eso ya es suficiente. Y de una manera sobria, dice el misal. Algunos se dan un abrazo y en voz alta diciendo las cosas. No, pues algo más sobrio, es silencioso, cortito, con eso no falto a la caridad. Vamos ahora al tema de las vestimentas, el vestido. Y aquí es donde el documento llega a la cumbre de la valentía, porque esto ya nadie se atreve a decirlo, y menos un obispo. Algunos que yo no he escuchado lo dirán, pero es la primera vez que veo un cardenal de esta talla hablando claramente de este tema. Y por lo que yo también he tenido a veces algunos problemas, ¿no? En un sitio que no quiero decir, pues que iban bastantes personas al retiro, como yo vi que estaban entrando mujeres con una ropa inconveniente, tuve que dar algunos avisos en privado y en público, y la asistencia de ese retiro hizo así. Y ahora están yendo como la mitad de los que iban antes. Digo, yo no me arrepiento de decir las cosas, pero claro, llega un momento en que uno no puede seguir tolerando, ¿no? Si no puedo evitar que vayan así fuera, por lo menos en la casa del Señor me tengo que poner firme, porque es que si no ya el mundo es el que manda y eso no puede ser, ¿no? Incluso en el templo del Señor. Bueno, dice el cardenal, este es el párrafo entero que les leo sin quitar nada. Me permito llamar la atención sobre otra cosa, el vestido con el que se entra en el templo. Infinidad de veces algunos o algunas entran con vestidos inadecuados o indecorosos con el respeto que se debe a la casa de Dios. Hago aquí un inciso. Cuando dije esto de las vestimentas, aquí en Pallejá, en los retiros que doy, nunca he tenido ese problema, Nadie se sienta aludido, nunca, Aquí estoy contentísimo y vengo feliz y confiado. Sigue el cardenal. Cuando uno va a la ópera, por poner un ejemplo, no va de cualquier manera o de forma inadecuada, porque en los templos sí que se permite entrar. Qué mal leo. ¿Por qué en los templos sí que se permite entrar y estar inadecuadamente? No es raro, por ejemplo, que en la catedral o en otro templo de valor artístico encontrarse con personas inadecuadamente vestidas. Habría que advertir con carteles que llamen la atención de qué manera se puede entrar en el templo y de qué manera no, como hacen, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro en Roma. Y aquí paro. Miren. Desde ahí a lo mejor no lo van a poder ver bien, pero después de mucho buscar en el internet encontré la foto del cartel que ponen en la ciudad del Vaticano, en Roma. Y en esta foto se ve un aviso de cómo no deben entrar los turistas en la Basílica de San Pedro. Pues bien, esto es lo que había en tiempos de Juan Pablo II.
Benedicto XVI, desde el año 2010, determinó que esta exigencia de vestido se hiciera también en toda la ciudad del Vaticano, o sea, en la plaza también. De tal manera que los guardias suizos, cuando ven una persona que está inadecuadamente vestida, que según la descripción que se da, está prohibido pantalones demasiado cortos, minifaldas, todo eso está prohibido, vestidos con tirantes de escotes pronunciados, todo eso está prohibido en el Vaticano. Entonces los guardias suizos llaman la atención, hacen urgir el cartel y las personas tienen que irse o cambiarse. Y ahí aprovechan los chinos, que son, diríamos, la inmigración más astuta para ganar dinero, y se ponen ahí sus tiendas de vestiditos para que los turistas rápido se compren y puedan entrar a ver la plaza y la Basílica de San Pedro. Si esta iglesia, que es la ejemplar de toda la cristiandad, hace eso, algunos digan rigorismo, no, pero si es que es Roma, no es otro, es Roma, la iglesia ejemplar. Entonces, ¿por qué no puede hacerse también en otros lugares? Eso es lo que está diciendo el cardenal Cañizares. Pues ahora, fíjense en estas 3 últimas líneas que voy a leer, esto ya es el colmo de la valentía. Miren, por eso, qué alegría que esto se ponga en un medio de comunicación y lo escuche más gente, porque esto casi nadie lo oye ya. Miren. Si alguien entra de forma inadecuada o indecorosa, dice el cardenal, habría que invitarle con educación a que se retirase, se cambiase o pusiese otro vestido y después venga al templo. Pero lo que no puede ser es esa falta de respeto. Fíjense hasta qué punto llega el cardenal de decirle a sus sacerdotes de su diócesis de Valencia: ustedes tienen el deber de decirle a esa persona, por favor, retírese, venga mejor. Qué maravilla de cardenal. Vamos a ver ahora otro tema que trata el cardenal, que no deja títeres sin cabeza, tremendo documento, que son las fotografías, que si cabe es todavía más difícil poner orden ahí. También me permito llamar la atención sobre las fotografías, sobre todo al finalizar la celebración, bien sea de primeras comuniones o de bautismos o de confirmaciones o de matrimonios. El jaleo que se arma, la falta de respeto y lo que queráis que se origina en esos momentos rompe con todas las reglas de cómo comportarse en el templo. Y si esto dice el mismo cardenal que es imposible quitarlo del todo, sí que se puede dar avisos para que las personas, mientras están haciendo fotografías dentro del templo a su hijito que ha hecho la primera comunión, lo haga con más silencio. Entonces esto depende de los curas, por supuesto. ¿Por qué se lo digo yo a ustedes? Pues entonces para que den ejemplo. Si alguna vez van a un matrimonio o a unas primeras comuniones, lo que sea, y quieren tomar una fotografía, háganlo de una manera muy discreta. Vengan todos juntos ahí, tú, oye, no se te ve. Eso no. Fíjense, les voy a contar un caso. Yo he estado en Perú muchos años, en Lima también, en una diócesis que se llama Chosica, que está al lado de Lima, y tiene como obispo un pastor alemán. Es un obispo que es alemán. Entonces, este obispo determinó y mandó a todos sus sacerdotes que estaba prohibido, yo no digo que esté bien o esté mal, pero a mí me edifica mucho esa valentía. Prohibió que se hiciera foto a los niños justo en el momento en que reciben su primera comunión, para que estuvieran bien concentrados en el momento de recibir a Jesús por primera vez en su vida. Eso que se ponen en la fila y va a dar el padre la comunión y siempre se quiere sacar ese momento. Pues el obispo dijo, no, háganle la foto después, para que el niño no se distraiga. Uno que tiene fe entiende estas cosas.
consigo. También me permito llamar, dice el cardenal, vuestra atención a cómo nos comportamos al pasar delante del sagrario. A veces se pasa ante el sagrario como si tal cosa, sin hacer reverencia alguna ni genuflexión, que es lo debido. Y eso está en las normas de la Iglesia, en un documento que es el ritual del culto a la Eucaristía, que no es el misal, es otro documento. Ahí dice que cada vez que se pasa por enfrente del sagrario, hay que hacer genuflexión con la rodilla hasta el suelo. Siempre y cuando se pueda, porque evidentemente si uno no puede por salud, entonces hace una inclinación, lo que pueda. Ahí ya no hay ningún problema, porque Dios lo comprende. Pero el que pueda, con la rodilla hasta el suelo. No eso que tantas veces hemos visto, que es, va a hacer un poquito de gracia, pero lo hago para que entiendan lo que quiero decir. Es que hasta me ahorro calorías para no hacer las cosas bien delante del Santísimo. Pues nada, no hay que hacer las cosas bien, y ustedes la hacen, si es que pueden, para dar buen ejemplo. Y no, incluso hay muchos que ni eso, que ya pasan por aquí y por allá y ni lo saludan al dueño de la casa. Luego también habla el cardenal sobre arrodillarse en la consagración. Eso está mandado en el misal, que está ahí, en el número 43 de la Ordenación General del Misal Romano. ¿Y qué dice? Que hay que arrodillarse en el momento de la consagración de la Santa Misa. Arrodillarse quiere decir con las dos rodillas, a no ser que haya un problema de salud, como lo tiene el Papa Francisco, que no puede arrodillarse por problemas de salud. Entonces no, entonces se puede quedar de pie. O también que haya problema de estrechez del lugar, o alguna razón también fuerte, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estamos todos tan apretados y sin bancos que cuando yo me quiero caer al suelo para arrodillarme, estoy empujando a los otros. Entonces el Señor lo comprende. Pero yo creo que en España es raro que estemos en una iglesia tan aglomerada, ¿no? Yo creo que eso no... Ojalá que sí, pero no ocurre. Entonces, arrodillarse, aunque nadie lo haga. Fíjense, estamos en una misa, en un entierro que viene mucha gente que no pisa la iglesia, y cuando llega la consagración, nadie se arrodilla, y usted sí. Digan lo que digan, miren lo que miren. Eso es dar buen ejemplo. Luego también dice el misal, o no sé si en el misal o en otro documento, pero da igual, pero lo dice la Iglesia, que allí donde haya costumbre de arrodillarse durante el canon y durante el Cordero de Dios, que se puede seguir haciendo, que era la costumbre que había antes en la misa tridentina, y que en algunos lugares se hace. Por ejemplo, en los ambientes de Lumen Dei, en algunos sitios se hace, de la gente que puede, se arrodilla durante el canon, que es más tiempo. Pero eso es voluntario, cada uno con libertad lo hace y nadie va a juzgar ni decir este y el otro. No, eso tranquilos. Lo digo para que si alguien lo hace, sepa que no desobedece, sino que está permitido. Otro asunto. En las celebraciones de la Eucaristía, toda la asamblea, salvo las personas impedidas por causas razonables, ha de seguir las posturas que señalan los libros litúrgicos y que yo mismo, el cardenal, recordé en una carta pastoral sobre la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Les voy a decir solo dos cosas que a lo mejor ustedes ni sabían que había que hacer y las pone en misal. La primera, hay que hacer una inclinación profunda, lo dice el misal, cuando en el credo se dice y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. En ese momento los fieles tienen que hacer una inclinación profunda. Esto, ¿quién lo hace? Usted. Bueno, pero casi nadie esto lo hace. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Y no tienen la culpa de no saberlo, porque el que tendría que decírselo, pues no lo dice. Bueno, pues ya lo saben, Pues que da un poquito de vergüenza, porque si yo hago así y nadie hace así, todos van a pensar, este se está volviendo loco.
pero háganlo. Y luego también hay que hacer inclinación profunda de la misma manera cuando no me puedo arrodillar, por la razón grave que sea, entonces sí, hago una inclinación profunda en la consagración cuando el sacerdote hace la genuflexión. Ustedes, si han visto con celebraciones de sacerdotes, verán que solamente se arrodilla el sacerdote principal y los otros solamente hacen así cuando el otro se arrodilla. Lo mismo los fieles, que no se pueden arrodillar. Y luego hay otra cosa que se está metiendo y en muchos sitios ya lo hacen y está mal. Y es que saben que el ofertorio es sentados. Entonces, cuando acaba el ofertorio y dice el sacerdote, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, muchos se quedan sentados y no se levantan hasta que empieza el prefacio, que es el Señor esté con vosotros, y ahí todo el mundo se levanta. ¿No? Pero no, es que hay que levantarse según el misal cuando dice el sacerdote, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ahí es cuando los fieles se levantan. Bueno, ahora voy a tocar un tema muy delicado, y espero yo, con mis palabras, que no me salga de los límites que pone la Iglesia, porque es un tema muy delicado y a mí me toca mucho el corazón. Y es el tema de la forma de recibir la comunión. Les leo lo que dice el cardenal. En esta misma carta os recordaba cómo debe darse la paz y cómo se debe comulgar. Os confieso que hay veces que se pasa muy mal viendo cómo se acercan algunos, sin ningún recogimiento y devoción, sin ningún gesto de adoración, como quien coge una galleta o algo semejante. A mí esto también me pasa. A veces cuando doy la comunión y veo irreverencias, le parte a uno el corazón, porque tengo fe y sé que ahí está el Señor. Y a veces uno poco puede hacer, porque una vez que ya le ha puesto la comunión en la mano al otro, ya uno casi se siente impotente. ¿Qué voy a hacer? ¿Agarrarle por el cuello y decirle no se vaya hasta que lo haga bien? Es que es muy difícil. Entonces, voy a terminar lo que dice el cardenal y después les explico más. Insisto en lo que ya dije en la citada carta sobre la Eucaristía. Se puede comulgar en la boca directamente o en la mano para después llevarse el cuerpo de Cristo a la boca. Pero he de añadir que la forma más consonante con el misterio del cuerpo de Cristo que se recibe es comulgar de rodillas y en la boca. No soy retrógrado en eso, sino que señalo que es lo más acorde con la comunión. Hasta aquí el cardenal Cañizares, que también comparten esto otros obispos, como por ejemplo el cardenal de Lima, Monseñor Cipriani, el mismo San Juan Pablo II, en su vida, y bueno, es un caso único que he visto yo de Monseñor Cay en la prelatura de Yaviri de Perú, que hasta escribió un documento prohibiendo la comunión en la mano, ¿no? Bueno, a esto ahora viene mi explicación. Antes de dar mi explicación, ceñido a lo que dice la Iglesia, les voy a leer un documento, esto es una fotocopia, ¿no? Pero está, un documento, un párrafo, que se llama Immense Caritatis, de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos del año 1973, y por lo tanto después del Vaticano II. No estoy hablando de cosas de antes, sino después. Y dice este párrafo, es muy iluminador, miren. Cuando la sagrada especie se deposita en las manos del comulgante, tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que puedan desprenderse de la sagrada forma.
La modalidad de la Sagrada Comunión en las manos de los fieles debe ir acompañada necesariamente de la oportuna instrucción o catequesis sobre la doctrina católica acerca de la presencia real y permanente de Jesucristo bajo las especies eucarísticas y del respeto debido al sacramento. Ahora yo les pregunto, cuando alguien comulga en la mano, ¿hace esto? Fíjese, le vuelvo a repetir. Tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que puedan desprenderse de la sagrada forma. ¿Esto lo hace alguien cuando comulga con la mano? O sea, cuando el sacerdote pone la comunión en la mano, el sacerdote primero se tiene que fijar en una fila de 300 personas. ¿Cómo se va a fijar en todos? Pues cuando la pone en la mano, se fija suma y cuidadosamente de que no caigan partículas, ya es difícil. El sacerdote lo tiene bien difícil. Pero el fiel lo tiene más fácil, porque el fiel no recibe 300 veces la comunión, sino solo una. ¿Hacen esto? Mirando bien, detenidamente, a ver que no se pegue alguna partícula al sudor de la mano, porque entonces habría que hacer así, porque ahí está el Señor. Si se ve, ahí está el Señor. ¿Alguien hace eso? No, yo nunca lo he visto. Entonces, si no se va a hacer así, como lo dice la Sagrada Congregación para la disciplina de los sacramentos, que es la Santa Sede, pues mejor no hacerlo, mejor en la boca. Yo la experiencia que tengo es cuando se pone la bandeja, que es obligatorio según el misal poner la bandeja a la hora de dar la comunión, casi siempre hay partículas en la bandeja. Cuando voy a purificar los vasos sagrados, casi siempre hay partículas. De tal manera que si no se pone la bandeja, caen al suelo. Ahora bien, cuando yo doy la comunión en la mano, no puedo poner la bandeja. No puedo. Entonces, si caen partículas, se caen al suelo. Y luego llega el otro y las pisa. Nadie tiene la intención de esas irreverencias, pero ocurren. Para que no ocurran, el fiel tendría que coger el Santísimo Sacramento, sumirlo y fijarse un poquito, pero bien detenido, a ver si queda alguna partícula. ¿Alguien hace eso? No. Incluso hay algunos, que esto sí que está prohibido, coge la comunión en la mano, le dan la espalda al sacerdote y reciben la comunión de espaldas, y yo no sé si están comulgando o se están llevando el Santísimo Sacramento a no sé dónde. No lo sé, porque se han dado la vuelta. Y ya saben lo que ha ocurrido en España hace unos años, de uno que comulga, bueno, entre comillas, recibiendo la comunión, era un ateo terrible, pues se hizo con algo más de 200 formas eucarísticas, consagrado el Señor porque lo recibía en la misa, y después lo llevó a una exposición en Navarra para reírse y atacar a la Iglesia poniendo con esas formas las palabras pedrastia. Eso salió en los medios de comunicación hace varios años. Y eso hoy es más fácil poniendo la comunión en la mano. Yo no digo que esté prohibido, porque soy muy respetuoso con las normas de la Iglesia, pero también les estoy citando textos del mismo magisterio, de cómo se tiene que hacer. Y si no lo voy a hacer así, pues entonces el mismo cardenal me dice, mejor en la boca, porque es más sencillo. Y no sé cómo lo harán otros sacerdotes, pero cuando yo doy la comunión en la boca, en vez de hacerlo así, que es muy fácil tocar los labios, lo hago así. Y entonces casi nunca toco los labios. Lo hago de una manera más práctica. Y luego cuando el fiel va a comulgar en la boca, pues lo que tiene que hacer es sacar un poquito la lengua, porque si no, el sacerdote, para asegurarse de que no se le cae la forma, tiene que meterla más en la boca. Entonces ahí sí que hay el peligro de tocar los labios, que no está bien. Entonces sacar un poquito la lengua para que ya enseguida la forma no se cae. Y voy a ver un poquito más este tema. Miren. Les voy a leer lo que dice San Juan Pablo II en una homilía del año 1989, 1 de marzo, en una iglesia
del Santísimo Nombre de María, diócesis de Roma, y dijo esto: una vez más yo os advierto de la prohibida comunión en la mano aquí en mi diócesis, en Roma. Yo no retoqué lo que uno de mis predecesores dijo acerca de ello. Se refiere a Pablo VI, que sacó un documento en que prohíbe la comunión en la mano. Lo que pasa es que le pusieron a ese documento una nota en que si en algunos lugares ya se ha introducido esa costumbre, las conferencias episcopales pueden pedir permiso a Roma para que se pueda seguir con esa costumbre. Con esa nota, que se supone que es una excepción, se coló el que casi todas las conferencias episcopales del mundo pidieron la comunión en la mano. Y ese documento que Pablo VI publicó, que era para prohibir la comunión en la mano, resulta que al final fue un instrumento, que él no quería que fuese así, para introducirla más. ¿Lo ven? Por eso, dice el Papa Juan Pablo II, yo no retoqué, no pedí, diríamos, que la diócesis de Roma o la Conferencia Episcopal de Italia tuviera esa excepción. Y sigue el Papa San Juan Pablo II. Sucede bajo vuestra responsabilidad, mis queridos obispos de otras diócesis, y pido que reconozcáis a tiempo cuán equivocado es vuestro camino. Esos obispos que han metido la excepción, el Papa los reprende. Pero aquí, dice el Papa, solo permitiré la comunión en la lengua y de rodillas. Cualquier otra cosa importada y extendida por foráneos está prohibida. Os digo esto como obispo vuestro. Son cosas que hoy casi nadie las dice y por eso quiero que salgan a la luz, aunque es de noche. Yo creo que hoy día en la Iglesia se ha batido, pero por mucho, el récord de profanación del Santísimo Sacramento. No digo por el tema de la comunión en la mano, sino por otras cosas más. Pero se ha batido el récord. Y eso lo vamos a pagar. Pongamos nosotros de nuestra parte para dar buen ejemplo. Cuando dice comunión de rodillas, vuelvo a repetir, si una persona no puede, tranquila, pues de pie, no pasa nada, nadie va a juzgar. Otro tema. Es sobre los templos para cosas profanas. Y vemos tan tranquilamente, sin inmutarnos, dice el cardenal, incluso con cierto regusto, el que se usen los templos con la mejor buena intención, pero sin cabeza, para otros usos, para lo que se puede contar con otros locales. Como por ejemplo, vamos a hacer ¿cómo se llama eso? Un concierto de música. Que no va a ser de rock, solo faltaría, ¿no? Música clásica, de los violines y todo eso, pero que es algo profano. Entonces yo les digo a ustedes, les aconsejo, aunque esté promocionado por el párroco y demás, lo mínimo que ustedes pueden hacer es no ir. No ir. En la iglesia no. Otra cosa es que esa iglesia pierda su consagración porque, por lo que sea, como ocurre en muchos países, ¿no? Que ya no va gente y entonces la diócesis la vende y entonces ya la convierten en un hotel o la convierten en un restaurante. Entonces ya el mismo obispo está prácticamente quitándole la consagración que recibió un día. Eso es distinto. Triste, pero es distinto. Dice el cardenal, la secularización interna de la Iglesia es la más grave de todas las secularizaciones.
de las cosas sagradas. Bueno, y nada más. Ahora he sido un poquito más corto. Recemos mucho para que seamos almas eucarísticas que reparen todo este, diríamos, tole o bullying que se está haciendo actualmente contra el sacramento de la Eucaristía, que es un plan organizado desde hace mucho tiempo por la masonería para destruir por dentro la Iglesia. La Eucaristía, que se haga el menor caso posible.